Muy buenos sean todos y todas, bienvenidos nuevamente a IBAT, un gustazo tenerlos aquí nuevamente como cada domingo para finalizar esta serie que le dimos por título Conociendo la Voluntad de Dios. La verdad espero que haya aprendido en el transcurso de estos casi 6 meses que estuvimos tratando de finalizar esta serie. Yo sé que no es una serie tan extensa como quizás algunos se la esperaban, pero los puntos más importantes lo toqué. Hoy vamos a responder todas esas preguntas y esas inquietudes que usted tiene con respecto a la voluntad de Dios, que si tengo o no tengo que cambiarme de trabajo, cuál va a ser mi idónea, mi ayuda idónea, será que voy a casarme con tal, será que tengo un ministerio, no tengo un ministerio, soy una persona que no tiene llamamiento, si tiene llamamiento, qué don tengo, etcétera, 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 etcétera. Vamos a tocar todos esos temas y yo sé que cuando usted llegue al final de esta enseñanza va a tener muchas contradicciones porque es algo que normalmente no se lo enseña ni se lo han enseñado en esta actualidad de donde estamos viviendo el cristianismo y las predicas que hay por ahí. Quiero comenzar recordándole que la voluntad de Dios es que usted sea salvo, sea lleno del Espíritu Santo, sea santificado, sea sumiso y sea sufrido en toda buena obra. La palabra de Dios aclara todo esto y no contiene ningún secreto, no tiene ninguna manera de decirlo en clave. Dice tal cual porque la voluntad de Dios es que usted sea santo, usted sea santificado, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las partes más importantes de la voluntad de Dios. Todo el meollo del asunto se resume en eso, en la voluntad de Dios. Si alguien le pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que seas salvo, que seas santificado, que seas lleno del Espíritu Santo, que seas sumiso, que seas sufrido, que tenga paciencia, que tenga amor, etcétera, etcétera, etcétera. En este momento, los que tienen buena memoria y los que me siguen de verdad y son de corazón fieles a las enseñanzas que yo doy aquí, se recordarán que yo al principio de la serie como introducción dije que le iba a responder si a qué universidad deben ir, a qué trabajo deben de tomar, qué pareja van a tener, que si deben o no deben renunciar, que si deben salir de su país, etcétera, etcétera, y todo ese tipo de cosas, todas esas preguntas e inquietudes que normalmente no están en la Biblia, porque en ninguna parte en la Biblia dice Pedro tiene que hacer, Pedro, no Pedro el discípulo, Pedro, cualquier Pedro en la actualidad, Pedro Juan Camacho Rodríguez Pereira, tiene que asistir a la universidad tal y casarse con la persona tal y tener tantos hijos, no. La Biblia no tiene especificaciones en eso porque la Biblia literalmente es un manual de la redención del hombre para librarlo del pecado y aumentar la fe en Dios y que pueda creer en Dios. Es el vivo testimonio de Dios, su palabra. Entonces la Biblia no se va a desviar a ese tipo de cosas. Sin embargo, Dios no las pasa por alto y son importantes para Él porque están dentro de su voluntad específica, como yo le había comentado antes. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para poder estar en la voluntad de Dios? Es algo súper sencillo, aunque usted no lo crea. Si usted cumple esos 5 principios básicos que estuvimos conversando al inicio, que es el ser salvo, lleno del Espíritu Santo, santificado, sumiso y sufrido, si usted tiene esos 5 puntos, usted literalmente puede hacer lo que usted quiera. Usted dirá, ¿qué? ¿Cómo? Usted ni siquiera se imaginaba que iba a decir eso. Usted pensaba que iba a sacar un versículo. No, el 6º principio de la voluntad de Dios es hacer lo que usted quiera, lo que a usted le guste, lo que usted prefiera. ¿Por qué? Usted se estará preguntando. Porque si esos primeros 5 principios de la voluntad de Dios que nosotros estuvimos conversando al principio, esos 5 principios gobiernan su vida, ¿quién va a estar detrás de los deseos de su corazón? Dios. ¿Quién va a estar pendiente de lo que usted va a hacer o no hacer en su nuevo empleo? Dios. ¿Quién va a ver la verdadera intención de que usted esté con una pareja o que usted quiera en una pareja? Dios. Cuando esté en una relación de pareja, ¿quién va a estar llevando la relación? Dios. Si usted cumple esos 5 principios,
su vida va siempre a andar conforme a la voluntad de Dios, porque todos los deseos que hay en su corazón los gobierna Dios. Y esto lo sabía David, el salmista. Él dijo en Salmos 37:4, deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Otra versión dice, entrégale tus deseos y tu amor a Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando uno entrega su vida literalmente a Dios, de verdad, de corazón, con toda fe, no una fe fingida, todos los deseos que usted tenga para su vida siempre van a estar conforme a la voluntad de Dios, porque una persona que se deleita en el Señor, como lo hacía David en ese salmo, entonces todo lo que va a hacer va a glorificar al Señor. Por eso puede hacer lo que quiera, puede hacer lo que Él le plazca, porque todos sus deseos siempre van a ir confirmados y van a ir llenos del deseo de la voluntad de Dios. El problema de este tipo de voluntad o de hacer lo que nosotros queramos es que tiene un pequeño detalle. A veces nuestras emociones y sentimentalismos nos llevan a cometer errores pensando que estamos siendo guiados por Dios cuando no es así. Porque esos 5 principios básicos que vimos de la voluntad de Dios no se están cumpliendo en nuestra vida, entonces los deseos que emanan de nosotros vienen de la carne y no vienen de Dios. A veces personas se meten en los ministerios que no le corresponde porque no conoce las limitaciones que pone Dios, no conoce el llamamiento que hace Dios. Cuando un llamamiento es genuino, el peso por realizar esa dicha actividad, como en mi caso, ser maestro, a mí todos los días de mi vida, lo puedo decir con todo el corazón y la sinceridad, tengo un deseo, un anhelo de predicar. A veces me siento desanimado, a veces no me dan ganas, pero siempre en el fondo hay algo que me impulsa todos los días a hacerlo. Entonces, si eso no existe, van a venir adversidades y en el primer golpe que tú tengas lo vas a abandonar para siempre, porque el llamamiento no era genuino. En cambio, la frustración que a veces los llamados genuinamente por Dios sentimos al no poder realizar las actividades que queremos, que en nuestro corazón está puesto por Dios ese deseo, entonces la verdad es algo completamente frustrante no poder realizarlo, pero ahí tenemos que ser sufridos y entender que dentro de esa voluntad la perfección de Dios se está cumpliendo poco a poco en nosotros tras pruebas que vamos recibiendo en nuestra vida. Algunas personas me han preguntado de cómo yo me enteré que tenía este ministerio de predicador, de pastor, de maestro, como usted prefiera decirle. La verdad, yo siempre lo había querido hacer, porque quería hacerlo. Era algo que estaba dentro de mi corazón como una llama que se encendía cada vez que yo predicaba. Siento que me conecto con ustedes, intento de que ustedes entiendan lo mejor posible la palabra de Dios. Es un deseo, a veces hasta llega a ser un punto de desespero para que ustedes puedan corregir los caminos conforme a la palabra de Dios que Él pueda dar a través de mí para sus vidas. Y yo en ningún momento tuve una voz así del cielo que decía, hijo, te llamo para que tú seas predicador de naciones. No, en ningún momento tuve ese tipo de llamado. Sí tuve ciertas confirmaciones, me dijeron que yo me parecía un pastor, a veces me decían, no, tú pareces pastor, tú hablas como pastor, tú te mueves como pastor, caminas como pastor, entonces ya más o menos tú vas diciendo, bueno, esto es lo que Dios quiere, se alinea con lo que yo quería, es la voluntad de Dios. Si en este momento en su pecho arde el deseo de ir a predicar a las plazas, hágalo. Si en este momento usted tiene el deseo de escribir canciones, hágalo. Si usted en este momento tiene el anhelo en su corazón, un anhelo genuino de predicar al vecino y hacer discípulos, hágalo. Si usted siente la preocupación y el dolor por las ovejas, si usted quiere ser pastor, entonces luche por eso, estudie, prepárese, porque los dones y llamamientos de parte de Dios vienen siendo de esa manera, de manera genuina. Claro, hay ciertas limitaciones en la Biblia que
te dicen y te aclaran si vienen de parte de Dios o si no vienen de parte tuya. Por ejemplo, como hay muchos que dicen que en los posteros días se juntarán habladores bajo su propia concupiscencia y algunos con comezón de oír se acercarán y caerán en el error de la doctrina. Entonces ese tipo de llamamientos no viene de parte de Dios, no viene dentro de los 5 principios que nombramos al comienzo de esta clase, porque todo lo que viene de parte de Dios realmente no tiene fallo, no va a contradecir su palabra en ningún momento. Si en algún momento contradice su palabra, entonces posiblemente usted esté cometiendo un error o el llamamiento que usted cree que tenía no era el correcto. Dios sigue siendo muy delicado como en el Antiguo Testamento con respecto a las ofrendas que recibe. El error del cristianismo actual, que piensa que por decir cualquier canción Señor te alabamos, es porque Dios la está recibiendo con todo gozo, o cualquier oración o cualquier prédica o cualquier buena hora o cualquier cosa que nosotros hagamos, tenemos esa impresión de que Dios lo acepta cuando en la Biblia dice que ese tipo de actos no lo acepta. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, Dios dijo literalmente: aparta de mí la multitud de tus cantares, porque no quiero oírlas. Literalmente les dijo así a los cantautores de aquella época por el desastre que estaban haciendo con el ministerio que Dios le había dado, porque ellos habían sido llamados por Dios. Pero así como ellos hicieron la voluntad de Dios con el deseo, el principio del amor por servirle, apostataron del verdadero llamado y se fueron al mundo. Literalmente eran unos mundanos cantando canciones cristianas, aunque parezca contradictorio, pero esa es la delgada línea. Por eso es que Dios pone antes del 6º punto de la voluntad los primeros 5: ser llenos del Espíritu Santo, ser mansos, ser humildes, ser sufridos, ser entendidos en la palabra. Todo ese conjunto de principios es fundamental mantenerlos en nuestra vida, porque cuando uno de ellos falla, nosotros ya no podemos llegar al 6º de hacer lo que nosotros queramos, porque ya va a ser nuestra propia concupiscencia. Espero que me vaya siguiendo y vaya entendiendo lo que intento decirle. Hay otra cosa que usted debe saber: cuando se inicia en el camino del 6º paso de la voluntad de Dios, que es hacer lo que nos gusta, lo que nosotros queramos, siempre va a ser muy difícil dar el primer paso. Se los doy como un ejemplo: un tractor, una máquina de construcción que pesa aproximadamente casi como 18 toneladas, o exagero, quizás pesa 5 toneladas, 6 toneladas. Es algo que es imposible moverlo con algún tipo de fuerza, a menos se necesitarían algunas grúas, se necesitarían algunas cosas. Pero cuando ese mismo tractor con su propia fuerza intenta moverse, esos 6 toneladas, esas 8 toneladas que puede pesar, se convierten casi en nada. Se convierte muy fácil moverlo, porque siempre el principio es lo que más cuesta. Una vez que tú estás en camino, ahí Dios te va a poner ciertos límites para que ese camino vaya guiándose a donde Dios te quiere llevar. Por ejemplo, en el caso de Pablo, él quería ir a Roma desesperadamente, pero Dios no se lo permitió, porque quizás, claro, esto no está en la Biblia, pero quizás, especulo yo, que si Pablo hubiera llegado a Roma y Dios no le hubiera puesto todos sus impedimentos con respecto al transporte, Pablo no hubiera escrito la epístola a los romanos, que es considerada la columna vertebral del evangelio, y simplemente le hubiera predicado a los romanos. Pero como Pablo no pudo ir, en su amor y en su devoción que tenía tanto por el pueblo y por Dios, escribió la epístola a los romanos y se convirtió en un ícono de la Biblia que resume el evangelio de Dios tan perfecto y tan detallado que cualquier persona que se dedique a estudiarlo, su vida le puede cambiar al 100%. Entonces, Pablo estaba bajo la voluntad de Dios, queriendo hacer su propia voluntad, en el sentido de que él quería ir a Roma.
pero Dios no le permitió ir presencialmente a predicar a Roma, más sí le permitió predicarle a los romanos mediante la epístola, y eso fue una bendición. Así puede ocurrir en su ministerio. Usted quizás tenga planes de irse a misionero a Cancún o a Roma o a París o a cualquier otra ciudad que usted le venga en mente, pero Dios le dice que no te vas para allá, te hace imposible que la ruta y no puedes llegar, y te desvía y te dice, mira, solamente tienes disponible África. Entonces ni modo, te toca irte al Congo a predicarle, porque tú querías ser misionero, pero Dios te necesita en el Congo. Por eso es que es tan importante nosotros que aprendamos a ser sufridos, porque la tolerancia, la frustración con respecto al ministerio es algo que nosotros tenemos que entender. Una de las frases de Job que son espectaculares, íconos también en la Biblia, él dijo: vamos a aceptar solamente lo bueno de Dios, mas no lo malo. Dios te puede bendecir en tu ministerio, en lo que tú quieras hacer para servirle, pero sin embargo, Él te va a necesitar en ciertos lugares. ¿Y cómo voy a descubrir cuáles son esos ciertos lugares? Te estarás preguntando. Pues sencillamente tienes que caminar, tienes que avanzar. Dios llama a gente que está en movimiento, no llama a gente que está estancada. Siempre Dios actúa así, siempre Dios llamó a gente que andaba así. A Pablo lo llamó persiguiendo a los cristianos, a Moisés lo llamó en el desierto, a David lo llamó cuando él estaba trabajando para las ovejas, a Abraham lo llamó cuando él estaba literalmente ocupado en sus negocios, que era un hombre que tenía bastante poder adquisitivo, y Dios le dijo, muévete, y él no dijo para dónde. Si usted me dice que me mueva, me muevo, y usted me va a guiar, le dijo a Dios, porque ellos se trataban así, eran amigos. Entonces Abraham empezó a moverse y la voluntad de Dios empezó a hacerse, y Abraham quería un hijo, que era la voluntad que yo le expliqué, que Abraham estaba loco por tener un hijo, una descendencia, y Dios vio ese deseo en su corazón y lo usó para complacer a su hijo, que era Abraham, y sin embargo, al mismo tiempo que él pudiera cumplir la voluntad de Dios de hacerle una descendencia, un pueblo. Quiero comentarles otro ejemplo que está en la Biblia, que está en Hechos 9, 32 al 35, y dice: aconteció que mientras Pedro recorría por todas partes, fue también a visitar a los santos que habitaban en Lidia. Allí encontró a cierto hombre llamado Eneas, que estaba postrado en cama desde hace 8 años, pues era paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama. De inmediato se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, las cuales se convirtieron al Señor. Lo que más me sorprende de este pequeño pasaje que le leí sobre la vida de Pedro y sus andanzas es que hay una frase que está en la Biblia y dice: mientras que él recorría, es decir, que Pedro no tenía intención de ir directo a donde estaba ese hombre. Él estaba caminando y predicando como siempre lo hacía, pero sin embargo ocurrieron ciertas cosas que lo llevaron hasta ese preciso momento y se cumplió casi un mini avivamiento, un avivamiento donde se convirtieron muchas personas porque Pedro andaba en movimiento y Dios lo usó. Por eso es que Pedro dijo: Jesús te sanará. Tenemos que andar en movimiento, tenemos que cumplir lo que hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay anhelo de hacer alabanzas, hágalo, mis hermanos. Si a usted le gusta una persona como para pareja, entonces analice esa persona si realmente le conviene o es simplemente un gustito temporal. Dice: ay, es que me encantan sus ojos porque tiene unos ojazos preciosos, entonces quiero que ella sea o él sea mi idóneo o mi idónea. Y no se trata de eso. Cuando hay vida de pareja hay que analizar a esa persona, hay que ver si esa persona tiene testimonio, si esa persona también cumple esos 5 principios de la voluntad de Dios, si esa persona es salva. No puede ser una persona que no sea salva, no cometa ese error, por favor. Eso tiene que verlo muy bien, tiene que analizarlo.
más que orar, lo que dice, no, voy a orar para que Dios me entregue a mi novia. No, Dios no va a pasar eso. Tienes que moverte, tienes que atrever a decirle, me gusta, quiero estar contigo, vamos a esperar. Y claro, esa persona te va a decir, no, es que en este momento no quiero porque vamos a orar y cumplir la voluntad de Dios. Quizás es porque no le gusta, quizás no ha entendido cómo funciona el tema de la voluntad de Dios. Entonces eso a veces lo que trae son frustraciones, porque hay dos personas que realmente se gustan y dos personas que pueden tener una vida cristiana bastante agradable a Dios, y no se juntan porque están esperando confirmaciones que quizás nunca lleguen. En ese momento alguien va a decir, no, sí, yo una vez tuve una confirmación porque Dios me dijo que me va a casar con tal persona. Y sí, Dios te lo puede decir, Dios puede hacer excepciones, pero no puedo tomar una excepción como una doctrina. Tengo que decir la doctrina, lo que es más general, lo que es para todos. En ningún momento Dios me dijo que la persona que iba a tener a mi lado, sin conocerla, claro, después que la conocí fueron otras cosas, vi algunas señales que me gustaron y me casé con esa persona. Pero antes de conocerla o mientras la conocía, yo no sabía que iba a ser mi esposa, y sin embargo me atreví, caminé y en el camino Dios me dijo que iba a ser mi esposa, que iba a hacer cosas con ella, y aquí estamos, ya casados, juntos, cumpliendo la voluntad de Dios, porque eso fue lo que pasó. Pero yo me atreví, al principio no sabía, yo no oré para eso, literalmente actué bajo mi propio instinto, lo que mi corazón decía, y afortunadamente, por seguir esos 5 principios que le nombré, entonces fue una bendición para mi vida. En el capítulo 16, de hecho, en el versículo 6 en adelante, se encontraban los discípulos o los apóstoles en una dirección específica, y el versículo 7 de ese capítulo dice, el Espíritu de Jesús no le permitió, le puso una barrera y los envió al oeste. Ellos vieron el norte cerrado, vieron el sur cerrado, vieron el este cerrado y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Al oeste. Otra persona dice, no, es que ya aquí esto no es la voluntad de Dios, no insistas, no vayas para allá, no hagas esto. Entonces, pero como ellos iban a llevar palabra de Dios, no iban a comprarse una casa, y a veces esa casa no te conviene porque Dios te quiere en la zona donde tú estás, porque ahí es donde está la necesidad de la gente y a través de ti Dios puede suplir las necesidades de otro. No se trata de eso. Ellos iban a llevar el mensaje de Dios y querían hacerlo. Entonces Dios dijo, no los necesito ni en el norte, ni en el este, ni en el sur, así que vayan al oeste. Pero ellos andaban en movimiento, ellos estaban en camino, mas Dios los guiaba a través de su propio movimiento. Entonces, la próxima vez que usted tenga la interrogante, dice, no sé lo que Dios quiere que yo haga, manténgase en movimiento. ¿Qué importa que usted diga a ciegas? Bueno, a mí me gusta la poesía, entonces manténgase haciendo poesía, manténgase escribiendo poesía, y va a llegar el momento que Dios le va a abrir puertas y lo va a enviar a donde Él quiere que usted esté. Pero si no se mueve, Dios no llama a gente en movimiento, a gente que está parada, y eso está en una parábola donde dicen que yo di tantos talentos y los multiplicaron, más uno decidió no multiplicarlos, se quedó parado. Quizás esa persona no se afloja, simplemente no sabía para dónde ir y dijo, no, yo voy a orar y voy a ayunar y voy a leer la palabra para saber cuál es la voluntad de Dios. Y pasaron 10 años y todavía seguía en lo mismo y no entendía que la voluntad de Dios se cumple cuando tú te encuentras en movimiento. Hay tantos ejemplos en la Biblia que cuando usted lo lee bajo esta óptica o esta perspectiva, se va a dar cuenta que la gente en movimiento son las más usadas de parte de Dios. Ya nos quedan 5 minutos y quiero darle una pequeña conclusión antes de finalizar esta serie. Quiero que usted mantenga claro lo siguiente: la voluntad de Dios no es primordialmente un lugar, no es un sitio a donde usted tiene que ir, no es una acción en específica, no es un trabajo
un trabajo, digamos, puntual. La voluntad de Dios es trabajar de una manera global. ¿Por qué? Porque a medida que usted vaya trabajando, Él va guiándolo poco a poco a través de oportunidades, a través de cierres de puerta, a través de problemas que usted tenga, a través de bendiciones que usted tenga. Entonces, mientras que usted no se mueva a algún sitio, que importa que sea cualquiera que usted se le ocurra, mientras que usted no lo haga, Dios no va a poder guiarlo a donde Él quiere que usted esté. Por eso sáquese de la mente que la voluntad de Dios es específica en ese sentido y que no, tú vas a ser albañil de esta hora en este país, en esta ciudad y a tal hora, no. O tú vas a ser pastor de esta iglesia con tantas ovejas y no te va a decir eso. Mientras que tú no intentes hacer la voluntad de Dios, no vas a poder encontrar una dirección a tu vida porque no le vas a dar la oportunidad de que Él te pueda moldear. Por eso, mis hermanos, los invito, si usted quiere trabajar de, qué sé yo, ingeniero industrial en la empresa Armando Negocio de la Cruz, pues trabaje ahí. Si se le cierran las puertas, si usted mete currículum y no puede ingresar, pero lo llaman de otra empresa que usted quizás no le llame mucho la atención, pero trabaje lo mismo, entonces porque Dios lo quiere ahí, Dios le abrió esa oportunidad, Dios lo necesita en ese sitio. Si usted quiere casarse o estar con aquella persona sentimentalmente hablando, entonces inténtela, invítela a salir. Si usted nota que esa persona no le corresponde, si esa persona quizás no le llama tanto la atención como usted a ella, entonces porque Dios no quiere ahí, pero más atrás está otra persona que te ve con los mismos ojos de amor que tú estás viendo a esa persona que te rechazó. Entonces no te estanques, mi hermano. Y tampoco quiero que tomes esto como un libertinaje. Bueno, entonces voy a intentar a coquetear a todos, a ver, la que caiga, gloria a Dios, lance sus redes al mar porque peces hay mucho. No, todo bajo la prudencia y bajo la dirección de Dios. Así como la Biblia dice que uno de los requisitos del ministerio es que sea hombre o mujer, de un solo hombre o una sola mujer, solamente una pareja, entonces tiene que andar con delicadeza, porque recuerde que el testimonio que usted dé con respecto a los demás, así como los demás los ven usted, también van a pensar que Jesús es así, porque usted es el representante de Jesús en esta tierra, esa es su responsabilidad. Por eso, actúe con delicadeza, actúe con precaución, pero sin embargo manténgase en movimiento. Quiero finalizar esta serie con Romanos 12, versículo 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de nuestro Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tiene que renovar su entendimiento, tiene que ponerse a estudiar la Biblia de verdad, tiene que llenarse de la palabra de Dios para que usted pueda entender si sus acciones están siendo guiadas por Dios o no están siendo guiadas por Dios. Tiene que alinearse con los primeros 5 puntos que hablamos sobre la voluntad de Dios para que su vida pueda andar conforme a la voluntad de Dios. Esto parece un trabalengua, pero es bastante entendible. Así que, mi hermano, cualquier cosa que usted piense en su vida, intente hacerlo. A la larga usted se dará cuenta si era de parte de Dios o no era de parte de Dios. Si usted quiere hacer tal cosa, no importa los impedimentos que se le atraviesen en el camino, porque quizás Dios no lo quiere ahí, Dios lo quiere en donde usted está o lo va a enviar para otro sitio. En Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que, mi hermano, espero que le haya quedado súper claro esta serie. De verdad fue un placer
haberlo guiado por este camino a través de la Biblia. Yo sé que en las series pasadas fui más profundo con el tema bíblico. Esta vez quise hacerlo distinto, quise no profundizar tanto en la Biblia, pero sin embargo no salirme de la directriz de la Biblia, para que usted pueda entender cuál es la voluntad de Dios. Así como ese último versículo que leímos, que dice, dad gracia por todo y estar agradecido, porque esta es la voluntad de Dios. A Dios no le gusta la gente que se queja mucho en donde está, porque donde estás en este momento es porque Dios te ha guiado para que tú estés ahí. Quizás no estás en el sitio donde tú quieres, pero en este preciso momento Dios te necesita aquí. Así que, mis hermanos, espero que puedan poner todo esto en práctica. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo con una serie nueva, o quizás el de arriba, déjenme planificarlo bien. Pero un abrazo fuerte para todos, que Dios los bendiga.